26 de agosto de 1944. Un día después de la liberación de París, el general de Gaulle desfila por los Campos Elíseos. En torno a él, miembros del Consejo Nacional de la Resistencia, oficiales, la muchedumbre, la euforia. También los vehículos de la división blindada del general Leclerc, half-tracks, semiorugas encargados de la seguridad del general. Cada uno lleva un nombre español. A la izquierda del general, el Don Quijote. Detrás, el half-track Le Pingouin, los pingüinos, el apodo que los franceses solían dar a los españoles. Por último, el half-track número 40.655, el Madrid. Estos vehículos pertenecen a la 9ª compañía de la división Leclerc, llamada por todos y para la historia, la 9. El lugar que ocupan, encabezando ese cortejo histórico, no es casual. El hombre que se apoya en su vehículo es el capitán Raymond Tron, francés libre de la primera hora y uno de los pocos franceses de la compañía. Tron es el comandante de la 9. En el diario de campaña de ese día anota: la compañía española, la primera en penetrar en la capital, ocupa en el desfile un puesto de honor. El 24 de agosto, las defensas alemanas habían obligado a Leclerc a detenerse a pocos kilómetros de París. París se ha sublevado. Había que entrar a toda costa en la capital. Leclerc lanza en avanzada a su 9ª compañía, la 9. Unas horas más tarde, los half-tracks Guadalajara, Brunete, Ebro, Santander, Teruel alcanzan victoriosos el ayuntamiento de París. A bordo, un centenar de hombres, casi todos republicanos españoles. Amado Granell, Fermín Pujol, Ramón Gualda, Miguel Campos y muchos otros. ¿Por qué la historia no ha querido recordar sus nombres? Terminada la Guerra Civil Española, los soldados de la Segunda República se dispersaron por el mundo. Meses después, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, se reagruparon en las unidades militares que combatieron al nazismo y al fascismo en todos los frentes. No hay un solo territorio de batalla donde no exista la tumba de un español. A través de los miembros de la familia Ardura, Alejandro Martínez Gallo reconstruye la vida en los campos de internamiento del norte de África, el reenganche en la Legión extranjera o en la columna Leclerc, para combatir a Rommel y el Afrika Korps, la creación de la segunda división blindada y el desembarco en Normandía, la liberación de París y la incorporación a la resistencia y al maquis bajo la dirección de los jefes guerrilleros asturianos Victini y García Granda. Todo hasta la derrota del Tercer Reich y la toma del Nido del Águila. Toda la historiografía y toda la novelística inglesa sobre la Segunda Guerra Mundial presentan la contienda como un enfrentamiento entre Inglaterra y sus aliados contra Alemania y los suyos. En esa misma dinámica cayó la cinematografía estadounidense. De esa forma se obvió a otras fuerzas militares que participaron. Australianas, neozelandesas, indias, canadienses, sudafricanas, griegas. Lo mismo ocurrió con la intervención de la Francia Libre. Ante esto, esos países tuvieron que reconstruir su historia mostrando al mundo su implicación en la lucha contra el nazismo y el fascismo.
cuando Francia reconstruyó la suya, también incurrió en un olvido. Los soldados republicanos españoles enrolados en sus filas. Al final, ellos fueron los únicos en este conflicto bélico que lo dieron todo y no recibieron nada a cambio, ni las gracias. Pero no existe un terruño de África o Europa, testigo de esta guerra, sin jalonar por una tumba española. Aunque todos y cada uno de los capítulos de esta novela están basados en hechos reales, es justo advertirle, querido lector, que, en la dialéctica historia y narración, esta es la que impone el ritmo sobre la melodía de aquella. Y como colofón a esta previa, cuando se adentren en las páginas posteriores, tengan siempre presentes las palabras de Max Out sobre los héroes de esta gesta, que se hizo con hombres, no con semidioses. Con hombres de todos los días, no con soldados ilustres ni con pozos de ciencia militar, ni estrategas de nombre ni tácticos sin par. Amanecerá un día en el que todos hayáis muerto, en el que ya no quedéis soldados de aquel ejército de ratas, como os bautizó el mariscal Pétain. Cuando eso ocurra, se volatilizarán los testigos y germinará la tiranía de los hechos. Y ante vuestro ocaso, la aurora informará al mundo sobre la verdadera hazaña que protagonizasteis e inmortalizó vuestros nombres. Porque al contrario de lo que se cree, solo hablarán de vosotros después de muertos. Por fin encontraréis la paz. Vuestra desaparición indicará que ya no sois necesarios. Pero si alguien volviera a despertar la bestia negra del nazismo, os llamaremos. Seréis fáciles de localizar en cualquier rincón del infierno, un paisaje recorrido en vida. Al atardecer de ese día de difuntos, vuestros hijos o nietos se reunirán en un boulevard de París, o bajo el Arco del Triunfo y recrearán la gesta de su liberación. O, tal vez, la cita sea en el puerto de Alicante e imaginen la diáspora. O, a lo mejor, la hospitalaria Volgogrado, la otrora Stalingrado, se ofrezca de Cicerone. Sea donde fuere, cada uno de ellos aportará sus recuerdos, fotos, cartas y lágrimas para ponerlos en común. Os salvarán del olvido como vosotros rescatabais del averno a vuestros compatriotas. Y la memoria se convertirá en el mejor tribunal. Comenzarán hablando de cómo os derrotó el fascismo en España. De la huida en barcos a la Unión Soviética o al norte de África, del paso por los Pirineos hacia Francia, bajo la lluvia, el granizo y las heladas, esquivando cadáveres, vehículos y objetos abandonados en el camino. De cómo las carreteras secundarias, los páramos y las crestas de las montañas os vieron desfilar a miles y miles hacia la frontera. «Alé, alé, alé», os gritaban los gendarmes desde el caballo a aquel hormiguero humano. El destino de los vencidos al cruzar la frontera de la esperanza fueron las cárceles de arena, los campos de refugiados, las compañías de trabajadores extranjeros, el cruce del Atlántico, los desiertos de África, las nieves y fiordos de Narvik o los campos de exterminio nazis. En ese magma de seres vivos os refugiasteis los restos diezmados del ejército de la Segunda República Española, un ejército derrotado, el ejército de ratas, como os bautizó el gran amigo de Franco, y, felón a su patria por excelencia. Cuando de todo eso conversen, vuestros descendientes verán que la bandera de la Segunda República ondeó en París el día de su liberación, enarbolada por soldados españoles con ropas y armamento norteamericano en unidades militares francesas. Y contemplarán sorprendidos vuestra foto en la portada de Liberación, el día de la victoria, con el titular, Ils sont arrivés. También la verán en los desiertos de África con la Fuerza L, el Corps Franc d'Afrique, o la 13ª Semibrigada de la Legión extranjera combatiendo a Rommel y a los Panzer del Afrika Korps. Y comprobarán que servía de grímpola en la heroica defensa de Stalingrado, en las cumbres nevadas de Noruega o en los bosques frondosos del sur de Francia. ¿Qué había ocurrido para que los soldados de un ejército cautivo y desarmado, como proclamó el último parte de guerra de los franquistas, os convirtierais en una de las principales fuerzas de choque contra Hitler? Vuestros descendientes obtendrán la respuesta en cuanto contemplen vuestro semblante en fotos de papel sepia tras la distancia que dan muchos años. Comprenderán que, cuando os visteis abandonados por todo el mundo en mitad de la tierra y nadie apostaba un chelín por vuestras vidas, permanecisteis de pie, con los estómagos vacíos y los rostros demacrados y sin afeitar, con el honor rezumando por vuestras heridas y la determinación en la mirada, apretasteis los dientes, arrojasteis la colilla al suelo, la pisasteis con saña porque teníais deudas que cobrar e hicisteis lo que mejor sabíais hacer. Seguir luchando con las armas por la libertad. Habíais comprendido. En España no se había perdido una guerra, solo la primera batalla en la lucha internacional contra el fascismo.
Esa guerra continuaba en otros parajes, con otras armas, con otros compañeros, con otros uniformes. Pero en esa ocasión, bajo dos banderas. Los que creyeron que con la salida del último buque del puerto de Alicante lleno de exiliados se había aniquilado al ejército de ratas, se equivocaron estrepitosamente. En realidad, aquello no fue vuestro final, sino el inicio de una gran gesta, que comenzó en un carguero. El Stanbrook.